Seguimos en nuestro programa del día de hoy, Alba Cecilia Mujica con ustedes, 5:52 de la tarde. Bueno, hoy vamos a hablar con Luisa Pernalete, educadora, miembro desde hace 50 años del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, Venezuela. Fíjense ustedes que hay algunos datos interesantes porque estamos justamente en un proceso de comenzar clases, de cómo va los centros de estudiantes, cómo está, por ejemplo, los colegios de Fe y Alegría, cuál es la situación que se está presentando. Hay algunas actividades educativas que iniciaron con dificultades en diversas zonas del país por la situación económica, por los servicios públicos, por el aumento del pasaje por parte de los transportistas. Esto se reseña. Además lo dicen los sindicalistas del sector docente, por ejemplo en Aragua se estima que las clases arrancaron con un retraso importante, pero además con un 40% de la población estudiantil en la zona sur de la entidad. Hablan de un porcentaje cercano a un 30%, también en el centro del estado. Eh, en el estado de Nueva Esparta el retorno a las aulas escolares ronda por el 20%, unas cifras muy bajas. En el balance ofrecido por el sector educativo del estado Mérida apunta que fue entre 70 y 80%. Bueno, es un recorrido que podríamos hacer en todos los estados, pero definitivamente hay una falta importante de los estudiantes en sus aulas de clase. Luisa Pernalete con nosotros, como les decíamos, y vamos a darle la palabra para que ella como educadora nos haga una reflexión sobre esto y sobre todo también conversar contigo sobre lo que también está pasando con las escuelas de fe y alegría en Venezuela, que son muchísimas. Bienvenida. Sí, bueno, buenas tardes. Solamente una aclaratoria. Yo tengo 50 años en Fe y Alegría, pero en el centro de formación solo tengo como 15, porque el centro de formación no tiene tantos años. Pero sí tengo Ok. 50 años trabajando Ah, en en todo el fe y país con alegría, Fe y wow, Alegría, ¿no? imagínate, sí. Bueno, hay que decir que desde hace varios años, el primer día de clases llegan pocos alumnos, ¿no? La educación venezolana tiene años en emergencia. Yo no pongo tanto como lo que dice el profesor Calatrava, el director de la Escuela de Educación de la UCAP. Pero sí tengo que decir que nosotros desde hace varios años estamos diciendo que la educación venezolana está en emergencia por dos razones principalmente, ¿no? Ujú. Porque tenemos muchos muchachos fuera del aula. En COVID, esta encuesta de la UCAP dice que hay 1,5 millones de niños, niñas, adolescentes en edad escolar que están fuera de las aulas. Eso es terrible, eso es mucha gente Mucho. Ujú. en edad que debieran estar estudiando y que los pone en peligro de muchas cosas, ¿no? Y además, niños sin escuela es un niño sin presente y sin futuro también. Y el otro elemento es el tema del salario de los educadores, que va siendo cada vez más difícil trabajar en educación. Entonces, desde hace varios años, Venezuela viene perdiendo una buena cantidad de sus docentes, algunos con muy buena formación, bueno, porque con lo que ganan no pueden vivir. Y Ujú. la de iniciales declaraciones de la ministra pues no son muy esperanzadoras, ¿no? Ujú. Entonces eso nos tiene muy preocupados porque sin generación de relevo hay poco que hacer. Sí. He fundado escuelas debajo de un árbol, Ujú. pero yo sé que con maestra yo tengo escuela, pero sin maestra no hay nada que hacer. Claro, Ajá. sin duda. Entonces eso es terrible, ¿no? En el caso de Fe y Alegría, nosotros tenemos 176 centros de educación básica, tenemos unos universitarios, pero estamos hablando de la educación básica. Y hay que decir que en los últimos 3 años ha costado que los muchachos, bueno, que los papás, eh, digamos, reconfirmen la inscripción. Ah, Normalmente, ¿y por qué será ya, esto, ya profesora? en julio, Ujú. ya los muchachos reinscribiendo a sus muchachos. Bueno, son muchas las cosas. Uno es que con esta emergencia humanitaria compleja, todas las familias están agobiadas y claro, nosotros solo atendemos población popular, no digo los más pobres, porque los más pobres no van a la escuela, la pobreza extrema no va a la escuela, estamos hablando de pobreza relativa, la que tiene por fuera, sino coman todos los días y las que tienen alguien que vele por ellos, porque también tenemos en los últimos años el tema de los niños dejados atrás, que son esos que se quedan con la abuela, con la tía, con la hermana mayor, y eso complica también la situación, ¿no? Entonces, bueno, los alumnos nuestros, nosotros logramos mantener el año escolar pasado, la matrícula del año anterior, y además la deserción fue menor que el año anterior. O sea, eso nos alegra. Nosotros estamos muy pendientes de acompañar a los alumnos, tal vez es una diferencia
otras instituciones. Por ejemplo, un alumno nuestro falta 2 semanas a clase y alguien de la escuela va y visita a la familia a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, que la relación sea bastante estrecha entre familia y escuela, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha sido la incorporación este año? Tanto este año como el pasado, digo, ha costado que los papás vayan a reinscribir a sus muchachos, bueno, porque no tienen los uniformes, aunque nosotros somos flexibles, porque no han podido resolver cosas, porque no hay servicios, todas esas cosas van complicando. De todos modos, los muchachos que, aunque no hayan renovado su inscripción, en Fe de Alegría tienen su cupo hasta tanto el papá no retire los papeles. El muchacho puede ir a la escuela, aun cuando no se haya renovado su inscripción. Eso sí, no hay ningún problema con nosotros, ¿no? Sí. Yo he estado monitoreando, digamos, los informes de algunas de las zonas. Todos los días tienen que pasar las zonas, nosotros tenemos 7 zonas, tienen que pasar el número de reinscritos, el número de asistentes, el número de inasistentes. Entonces, por ejemplo, en Guayana, que tenemos 34 colegios, eh, el 44% ya se reinscribió. O sea, todavía queda más de la mitad por reinscribirse, pero esos muchachos pueden ir al colegio aunque no estén reinscritos, ¿no? Y en Ujú. el caso, la asistencia de ayer y de hoy, de preescolar han ido menos, pero de primaria y de bachillerato han ido más del 50% de los reinscritos. Nosotros esperamos que durante la semana se vayan regularizando, ¿no? Pero me decía una coordinadora de una escuela nuestra que está en la zona rural, vía el PAO, que ayer no se presentó ningún alumno. Entonces, las maestras, que son todas muy buena gente, fueron a las casas porque saben dónde vive cada uno de los niños y les dijeron que era que no tenían para la inscripción y lo que pagan son $2 de inscripción, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué ha pasado? Que es una zona que ha sufrido mucho por las inundaciones y se les ha estropeado las cosechas, entonces la gente está muy mal. Entonces las maestras le dijeron, no importa, vayan como sean, con uniforme, sin haber renovado la inscripción, porque lo importante es que el muchacho vaya a la escuela. Ujú. Eso no pasa en todas las instituciones, que se vaya a visitar a los alumnos que no han llegado, ¿no? Claro. Ahora, una En, cosita más. Oriente, Cuando sí, hablamos de sí, los servicios públicos, los cortes de sí, energía, todo esto, porque ya entendemos que, bueno, como dice usted, profesora, estamos conversando con la profesora Luisa Pernalete, pues sí, entendemos que estas cosas ocurren, que los muchachos no van el primer día de clase, ni el segundo, quizás empiezan a como que adaptarse al tercero. Hay muchas circunstancias allí también familiares que no hacen que no puedan llegar, pero en este caso, pues todo lo que significan los cortes, estaba viendo los reportes de los distintos estados del país, dice entre 4 y 5 horas diarias, eso sí. significa pues un problema, un retroceso, no hay avances pues para la educación, porque no se puede dar clase de esa De manera. todos modos, para ir a la escuela, más que la electricidad, lo que más afecta es el agua, porque sin Ajá, electricidad ok. se puede dar clase, pero sin agua, ni pueden bañarse sin agua en la comunidad, ni pueden arreglarse los muchachos en sus casas. Y Ujú. la verdad es que, mire, yo tengo 50 años trabajando en Fue Alegría con sectores populares y los venezolanos somos limpios, pues. O sea, eso de andar sucios, eso sí, no nos gusta. Entonces, cuando no hay agua en la comunidad Eso es verdad. y cuando no hay agua en la escuela, eso es un factor de suspensión de clase, más que la electricidad, que está cada vez peor. Yo sé, por ejemplo, en el Zulia, donde yo viví 25 años, que los cortes están siendo a veces 2 veces diarias y sin Ujú, embargo, ujú. todas las escuelas nuestras abrieron y tengo ahijaditas que estudian en Fe de Alegría y me dice que ellos fueron a la escuela, aunque en su casa no había luz. Pero cuando no hay agua, eso sí es un motivo de suspensión de clase y es motivo que impide que los niños vayan a la escuela, ¿no? Sí. Entonces, por eso, No, es eh, que hay lo del muchos agua y lo factores del allí. transporte también, El porque en, transporte, en ok. la primaria normalmente nuestros niños viven cerca de la escuela, pero Ujú, en secundaria, como hay menos liceos a ujú. nivel nacional, entonces tal vez están un poco más lejos. Entonces, el transporte público es un problema, ¿no? Sí, El sí. otro problema serio es la falta de maestros, ¿no? Ujú, Gracias a Dios, por lo menos en Guayana me decían que no han renunciado, sino muy poquitos, ujú. porque viven muy lejos, por ejemplo, ¿no? En Oriente, que tenemos 19 escuelas, me decía el director regional que tiene 19 cargos vacantes, que no es mucho para hacer
para tener 19 escuelas, ¿no? Tiene 30 cargos vacantes. Algunos están por reposto y otros porque renunciaron, ¿no? Entonces, eso ya es más difícil porque sustituir un maestro ahorita es complicado. Sabe que la Escuela de Educación de la UCA Guayana y la UCA Caracas, por ejemplo, a pesar de que ofrecen beca, no tienen ni un alumno, están prácticamente cerrados porque no hay aspirantes para ser Sí. educadores. Bueno, Mientras tengamos esos salarios, no hay claro, incentivo claro. para que los jóvenes quieran ser educadores. Y eso sí es una cosa muy seria y no se puede resolver a corto plazo. Y lo tercero, cuando yo le decía que hay 1,5 millones de chamos fuera de la escuela, Ujú. que me preocupa que ni el año pasado ni hoy estoy oyendo campañas mm, para recuperar a esos muchachos. Y usted tiene que saber que el 85% de la población venezolana en edad escolar se Ujú. educa en escuelas públicas. Entonces, Sí, yo no veo imagínese. campaña por ningún lado que diga, vamos a ver cómo los recuperamos. Claro, sí, Bueno, siempre le señor. digo, hasta el chamo que faltó 2 semanas, vamos a ver qué le pasó. Fue que se Exacto. mudó, fue que se fue del país. Pero eso no está pasando en las Mm, escuelas públicas, porque además correcto. teniendo clases 2 días a la semana, que parece que se va a mantener. Dígame usted, Alba, Sí, si van a no. poder, No, si no, con no, cinco no. días Eso tiene que estudiando, cambiar, sin duda, eso profesora. tiene que cambiar. Sí, sí. Eso no es nuestro lema de salvar Alianza por la Educación, es que así no se puede seguir. Claro. Profesora Luisa Pernalete, muchas gracias, educadora, miembro desde hace 15 años del Centro de Formación e Investigación de Fe y Ay, sí. Alegría, 50 años trabajando en Fe y Alegría. Imagínense si no va a tener una experticia importante que contar. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes. Gracias, Alba, por la oportunidad. A mí me dan un minuto o 4 horas y yo paso 4 horas hablando de educación. Qué bella, claro que sí. Eso es lo bueno que todavía tenemos en el país gente que sabe. Ojalá la llamaran para consultar. Muchas gracias, profesora. Feliz tarde. Vamos a la pausa. Ya pasó la primera hora, 6:04 de la tarde, en Circuito de Éxitos. Ya venimos con este programa, pues que es de Pedro Pensini y que yo estoy acompañándolos a ustedes hasta el día de mañana.